igual está, hasta apagar. Y después todo estaba prendido. ¿Cómo están? No sé si tal vez ya revisaron sus cuestionarios. Los cuestionarios están en la plataforma, ¿no? En la sección de examen final. Ahí está, en este caso, el cuestionario, ¿no? Entonces, si tal vez ya revisaron, si tal vez tienen alguna pregunta en el cuestionario, con todo, revisen. ¿No? Está en la plataforma, entren todos a su plataforma. En la plataforma, en el apartado donde dice examen final, ahí está el cuestionario, ¿no? Entren todos para ir en este caso iguales en cuanto al cuestionario. Entren a su plataforma. La plataforma es en donde ustedes envían los deberes. De repente se me confundan con la plataforma de las notas. Recuerden que la prueba va a ser la siguiente semana. La prueba va a ser desde el 20 hasta el 23. Recuerden que para dar la prueba ya deben igualarse en este caso en absolutamente todos sus deberes. Si tienen pendientes, háganlo, ¿no? Esta semana tal vez ya sea la última semana en la que ustedes puedan entregar los deberes que tengan pendientes. Así que si tienen deberes pendientes, vayan realizándolos en esta semana, que esta semana es la última, creo yo, para entregar deberes. Porque obviamente la siguiente semana, del 20 al 23 son exámenes. Y la siguiente ya son supletorios, ¿no? Las preguntas en este caso, voy a, voy a compartirles. Recuerden que eh, está en su plataforma, ¿no? Repito, está en su plataforma. Tienen que realizar el examen la siguiente semana. Esta semana váyanse igualando en notas, en deberes pendientes, porque la siguiente, como menciono, ya es, ya es exámenes. A ver, voy a compartirles el cuestionario. Listo. Aquí está el cuestionario. Recuerden que el cuestionario es a partir desde la unidad 1 hasta la unidad 5. De ahí van las 25 preguntas que tienen en su plataforma. Revísenla. Tal vez alguien ya abrió en este caso las preguntas. Si les salen, está todo bien con la plataforma, con el cuestionario. ¿Alguien ya vio? ¿Nadie? Bueno, como les menciono, están preguntas desde la unidad 1 hasta la 5. Revisen en este caso. Nos dice, el desarrollo embrionario es un proceso fundamental en biología. Miren, yo les puse
En todas mis preguntas van a ir primero un enunciado y después la pregunta. Ahí espérenme, voy a hacerles más grande porque no han de ver. Ya, listo. Como les menciono, antes de mi pregunta siempre va a existir un texto. El texto me dice, el desarrollo embrionario es un proceso fundamental en la biología, donde una célula se divide y se diferencia para formar un organismo multicelular con diversas funciones especializadas. Listo. Este es mi fragmento, mi texto, que va antes de la pregunta. Bajo y me dicen la pregunta. ¿Qué describe correctamente el desarrollo embrionario? Recuerden que ya leímos en este caso un texto que me ayuda en este caso a responder mi pregunta. Todas las preguntas van a ser así. Primero va a haber un texto en el que guíe lo que yo voy a preguntar. Listo. Me dice, ¿qué describe correctamente el desarrollo embrionario? Seleccione la opción correcta. Me dice, el proceso por el cual, a partir de una sola célula inicial, se constituye un organismo pluricelular completo, me dice, el proceso mediante el cual un organismo multicelular se reduce en una sola célula, me dice, el proceso por el cual se produce nuevas células en un organismo adulto para reemplazar células dañadas, y me dice, el proceso de crecimiento en el que un organismo se vuelve más grande, pero sin desarrollar células especializadas. Recuerden que hemos hablado, obviamente, de nuestro desarrollo embrionario y nosotros decíamos que a través de la unión de un espermatozoide y de un óvulo formaba, en este caso, una célula inicial, en la cual después, obviamente, se formaba un organismo pluricelular, ¿no? Y miren, en este caso, ¿qué me dice el cigoto? Recuerden que el cigoto nosotros mencionábamos a la unión del espermatozoide con el óvulo, porque obviamente después de la unión del espermatozoide con el óvulo se forma ¿qué? Un embrión y después del embrión nosotros recuerden que les decíamos cigoto, ¿no? Recuerden, esto ya hemos visto en clases, es un recorderis ahora. Y me dice, ¿qué describe correctamente el desarrollo embrionario? Me dice un proceso mediante el cual un organismo multicelular se reduce a una sola célula. No, este literal no eliminamos porque es al revés, ¿no? Recuerden que a partir de una sola célula se produce después un organismo pluricelular. Primero se forma una sola célula o se forma una sola célula inicial y después se forma en este caso, ¿qué? Una célula pluricelular. En cambio, aquí me dice que un organismo multicelular se reduce a una sola célula. Listo, este no puede ser. Seguimos el proceso por el cual se producen nuevas células en un organismo adulto para reemplazar células dañadas. Este no puede ser porque recuerden que estamos hablando en este caso de un cigoto, que era el cigoto en este caso que constituye un nuevo organismo pluricelular. Y aquí me dice en cambio que unas nuevas células de un organismo adulto reemplaza las células dañadas. No, en ningún momento, en este caso el desarrollo embrionario, reemplaza a ninguna células dañadas. Lo que está haciendo es formando, en este caso, ¿qué? Un organismo pluricelular. Seguimos. Me dice el proceso de crecimiento en el que un organismo se vuelve más grande. Por ahí puede ser que sí, dice pero sin desarrollar nuevas células especializadas. Obviamente esta tampoco puede ser porque me dice que sin desarrollar, nuevas células especializadas. Y no, esto es erróneo porque al momento de que se forma mi organismo pluricelular, va obviamente desarrollando nuevas células para poder ser un organismo pluricelular completo. Dicho esto, obviamente señalamos la A. Una vez que así deben analizar, como les menciono, cada una, ver en este caso los errores y ver la que sí es correcta, ¿no? Recuerden, en todas mis preguntas siempre va a haber un texto inicial y después la pregunta. Miren, en este caso dice, las células de eucariotas
Son células complejas que contienen diversos orgánulos que realizan funciones especializadas dentro de la célula, proporcionando así estructura y organización a los procesos celulares, en este caso procesos celulares de las células eucariotas. Si ven, primero tengo un texto en el que obviamente yo analizo y sé en este caso, lo que me va a preguntar. Me dice, indique, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las células eucariotas es correcta? Listo. Me dice, las células eucariotas carecen de orgánulos. Falso. ¿Por qué en este caso no es esta? Porque, miren, en mi texto ya me dice que contienen diversos orgánulos. ¿Sí ven? En este caso, mi texto me ayuda demasiado para poder yo responder mi pregunta. Como les menciono, en mi texto, yo ya sé más o menos de qué me va a hablar y más o menos hasta de qué es la respuesta correcta, ¿no? Miren, me dice, las células eucariotas carecen de orgánulos que actúan como compartimientos dentro de las células, en los cuales se desarrollan funciones específicas. Miren, en este caso, ¿qué me dice? Que carecen de órganos. Falso, obviamente, porque en el texto me dice que sí contienen diversos órganos. Vamos ahora a la C. Me dice, las células de eucariotas solo contienen orgánulos que tienen todas las funciones celulares. En este caso, tampoco es porque recuerden que todas las funciones celulares no tienen todas mis células de eucariotas, ¿no? En este caso, los orgánulos. Me dice que los orgánulos realizan absolutamente todas las funciones celulares. Y no, porque recuerden que en este caso solo realizan las funciones de estructura y de organización de los procesos celulares. No realizan todas las funciones, solo realizan la de estructura y la de organización. Entonces la C tampoco sería. Vamos a la D. La D me dice, las células no contienen compartimientos especializados, pero realizan todas las funciones en el citoplasma. En este caso tampoco es porque las células eucariotas, en este caso, tienen compartimientos especializados, pero como les mencionaba, no realizan todas las funciones, ¿no? Y menos en el citoplasma. Entonces, este tampoco es. El otro me dice, las células de eucariotas contienen orgánulos como el núcleo y las mitocondrias, que actúan como compartimientos dentro de la célula para desarrollar funciones específicas. Miren, si ven, en este caso, esta sí es la correcta, porque no me dice que realiza absolutamente todas las funciones, solo me dice que realiza funciones específicas y también me dice en este caso que sí contienen orgánulos y que actúan como compartimientos dentro de la célula. Listo. En este caso, la B sí es mi respuesta. Vamos a la 13. Me dice, la proteómica, perdón, es una rama de la biología molecular que se enfoca en el estudio de las proteínas. Especialmente su función, especialmente en su función, ¿no? Es la de estructura y la de interacción, en este caso con los sistemas biológicos. Listo. Me dice que estudia la proteómica, seleccione la opción correcta. Me dice el conjunto de ácidos nucleicos presentes en una especie. Obviamente esta no, porque me dice en este caso que es de las proteínas, no de los ácidos nucleicos. Esta no, entonces. Me dice que en este caso es que estudiar la proteómica, estudiar las funciones metabólicas de las células. Tampoco, porque en este caso me dice que es la estructura, en este caso es la estructura una función y la interacción otra función. No me dice las metabólicas. Listo. Me dice los procesos genéticos que ocurren en los orgánicos celulares. Tampoco, porque ¿qué es lo que en este caso estudia? La función en cuanto a su estructura e interacción. Listo. Vamos ahora qué dice. El conjunto de proteínas funcionales que se expresan en una especie concreta.
Recuerden que en cuanto dice a los sistemas biológicos ya me da en este caso información sobre qué, sobre qué se expresan en una especie concreta. Esto en cuanto a los sistemas biológicos. Si ven, tengo yo pistas en este caso para poder responder mi pregunta. Vamos a la siguiente. Nos dice, los meristemos son tejidos vegetales responsables del crecimiento y desarrollo de la planta. Se clasifican según su función y localización en la planta y tienen un papel clave en la producción de nuevos tejidos. Listo. En cuanto a eso, me dice la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de meristemos según su función y localización? En este caso, me dice apical o lateral. En este caso, no son tipos de meristemos según su función y localización. Aquí en este caso solo me está dando según su localización. Recuerden que hemos visto las partes, los tipos de los meristemos y en cuanto a su localización solo es apical y lateral, ¿no? Recuerden, en este caso hemos visto esto en clases y la A no sería porque en este solo me está hablando de su localización. En cuanto ahora, la B me dice embrionario y secundario. En este caso, en cambio, solo me está hablando según su función, embrionario y secundario. No me está hablando de su localización y yo necesito de los dos, porque obviamente esa es la pregunta. ¿Cuáles son los tipos de meristemos según su función y localización? En este caso, me está pidiendo de los dos. En el A y en el B solo me piden el A de su, aquí me está dando su localización. En el B me está dando su función y en el C que me dice embrionario y primario o apical, listo, es la C. ¿Por qué? Porque ahí ya me está dando según su función y localización. Según su función es embrionario y según su localización es primario o apical. ¿Sí ven? Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. En este caso sí me van entendiendo cómo están las preguntas. Recuerden, a través del texto. Sí, Liz. Gracias, Phil. A través del texto que yo les coloco ya les va dando en este caso pistas, ¿no? Para responder sus preguntas. Listo. En la pregunta 15 me dice, el medio interno es el conjunto de líquidos que rodean la célula y permiten el intercambio de sustancias entre ellas. Recuerden, el medio interno, ¿qué me dice? Que es el conjunto de líquidos que rodean las células y permiten el intercambio de sustancias entre ellas. Está compuesto en este caso por diferentes tipos de líquidos que tienen funciones específicas para mantener el equilibrio homeostático del organismo. Miren, el equilibrio en este caso homeostático del organismo. Listo. Dicho esto, leamos entonces qué nos dice. Nos dice, ¿cuáles son los componentes del medio interno? Seleccione la opción correcta. Recuerden, el medio interno me dice que es un conjunto de líquidos. Listo. Dicho esto, entonces en este caso puede ser el líquido circulante y el líquido intersticial, el líquido intersticial y el líquido digestivo, el plasma y el líquido linfático, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Listo. Recuerden que en este caso el líquido intersticial sí es, pero el líquido digestivo no es, porque en este caso el medio interno, recuerden que nosotros estamos hablando de líquidos que en este caso están acorde a nuestro corazón. Recuerden en este caso el medio interno, entonces el líquido digestivo obviamente no puede ser. Aparte el líquido digestivo no tiene que ver absolutamente nada con nuestra parte en cuanto al corazón, ¿no?
El medio interno también obviamente no tiene que ver nada con el líquido digestivo. Entonces, en este caso, no. Esta no puede ser. Vamos ahora que me dice el plasma y el líquido linfático. El plasma y el líquido linfático tampoco pueden ser. ¿Por qué? Porque el plasma, recuerden que yo obtengo a través de la centrifugación de qué? De la sangre, Lice. Eso, de la sangre, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, obviamente, por eso tampoco puede ser el plasma, porque no es el conjunto de líquidos del medio interno. El plasma, en cambio, es la separación, en este caso, de la sangre a través de la centrifugación. Es un proceso, ¿no? Que se hace, como su nombre mismo lo dice, lo realiza una centrifugadora, ¿no? Una centrífuga se llama. Centrífuga en este caso. En la centrífuga nosotros colocamos los tubos de ensayo. Bueno, les estoy hablando esto en cuanto a las prácticas de laboratorio. En una centrífuga se colocan los tubos de ensayo con la sangre y a través de ella se separa, ¿no? Y yo obtengo mi plasma, en este caso. Y obviamente, como ya el plasma no puede ser, tampoco puede ser el líquido linfático, ¿no? Tachado en este caso. El líquido intracelular y el líquido extracelular tampoco puede ser en este caso porque no estamos hablando en cuanto a las. Dicho esto, entonces, ¿qué? Puede ser, ahí, perdón, es obviamente que el líquido circulante y el líquido intersticial, que obviamente son los dos, y sí hemos hablado en clases de estos dos, ¿no? Listo. En la pregunta 16 nos dice, los tejidos de sostén en las plantas son responsables de proporcionar soporte y estructura. Espérame un ratito. Ya listo. Seguimos. En mi pregunta 16 me dice, los tejidos de sostén en las plantas son responsables de proporcionar soporte estructural, permitiendo que la planta mantenga su forma y resista las fuerzas mecánicas. Listo. También me dice que en este caso los tejidos de sostén están compuestos por células con paredes robustas que se organizan de forma densa. Recuerden que me dice soporte estructural, ¿no? De ahí me dice obviamente que están compuestos por células con paredes robustas porque obviamente que tiene que ver con su soporte estructural que se organiza de forma densa. De ley debe ser un poco densa en este caso em, para que brinde soporte estructural. Listo. Me dice, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Me dice, los tejidos de sostén confieren a la planta solidez y constancia y están formados por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. Miren, en este caso tiene que ver mi pregunta con lo que me menciona en este caso en el texto y por eso es verdadero, ¿no? Listo, así tal cual todas, para que se saquen 10 en esa prueba. Vamos a la siguiente. Me dice, los tejidos conductores en las plantas son responsables de transportar sustancias como el agua, nutrientes y productos de la fotosíntesis.
Miren, tiene que ver, ¿no? Mis tejidos conductores, conductos. A través de los conductos, ¿qué sucede? Transportan sustancias como el agua, nutrientes y productos de la fotosíntesis. Estas células suelen tener una forma alargada para facilitar el flujo de sustancias a lo largo de la planta. Listo, ¿sí ven? En este caso, vamos a la pregunta. La pregunta me dice, indique si la afirmación es verdadera y falsa. Y dice, los tejidos conductores son los tejidos que ocupan la función estructural y sus células tienen forma alargada en este caso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Recuerden en este caso que leíamos que dice los tejidos conductores son en las plantas son responsables de transportar sustancias. Y en la pregunta me dice, los tejidos conductores son los tejidos que se ocupan de la función estructural y sus células tienen forma alargada. Es falso. Sí. Falso. Falso, porque miren, aquí Falso. dice en este caso que tienen función estructural, pero mis tejidos conductores tenían función de transportar sustancias. Entonces, en este caso, yo ya tengo en mi texto cómo me puede ayudar para poder contestar, ¿no? En este caso, falso, porque tengo función en este caso de transporte, no estructural, ¿no? Listo. Vamos a la pregunta 18. Me dice, los tejidos protectores, en cambio, recuerden, vimos los tejidos conductores, los tejidos de sostén y ahora vamos a ver sobre los tejidos protectores. Me dice, los tejidos protectores en las plantas tienen un papel crucial en la defensa contra factores externos y el manejo del equilibrio hídrico. En este caso, mis tejidos protectores. Me dice, estas funciones se realizan a través de diversas estructuras y características celulares que varían según el tipo de tejido protector. Listo. Me dice que indique si es verdadero o falso. Me dice, los tejidos protectores recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Sí. Dice, las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del que se trate, sí, porque me dice aquí que sí varían según el tipo, ¿no? Entonces, esta es verdadera. Vamos a la 19 y dice, en las plantas, los productos de excreción, en este caso, como los desechos metabólicos, pueden acumularse en diferentes partes de la célula o pueden, en este caso, ser expulsados de diferentes maneras, como a través de estructuras especializadas. En cuanto a las estructuras especializadas, más o menos ya vamos a ver cuáles en el que dice, dónde se acumulan o cómo se expulsa los productos de la excreción en los vegetales. Recuerden que esta preguntita hemos visto recientemente, ¿no? No me acuerdo si fue la anterior clase o hace dos, pero hablábamos sobre la excreción en los vegetales, ¿no? Y decíamos que en este caso expulsaban los productos que eran en este caso los productos, era el agua, cuando en este caso existía un choque térmico o también decíamos que expulsaban a través de los pelos secretores en la presentación yo les mencionaba y les señalaba y les decía, miren, en este caso estos como pelitos mismo son los pelos secretores. Esta pregunta es de ahí. Y me dice, ¿dónde se acumulan o cómo se expulsan los productos de la excreción de vegetales? Recuerden que los productos ahí es donde les mencionaba que podría ser el agua y así. Y dice, ¿dónde se acumulan o cómo se expulsan los productos de excreción en los vegetales? Seleccione la opción correcta. Me dice, ¿se acumulan en el núcleo celular o se expulsan a través de la mitosis? No, porque recuerden que el núcleo celular en este caso
en mis plantitas, porque dice en las plantas. En este caso yo no tengo número celular, ¿no? Me dice. Y mitosis tampoco, ¿no? Me dice en el segundo, se acumulan en las membranas celulares o se expulsan a través de las estomas. Estomas, ¿tengo o no tengo en mis plantitas? ¿Quién se acuerda? Sí, sí, hay. Eso, muy bien, Gina. Sí tenemos estomas, ¿no? Y tenemos en este caso, ¿qué me dice? Membranas celulares. No, eso no. Eso no tenemos en cuanto a las plantitas, entonces por eso también descartamos esta opción. Y me dice, se acumulan en las raíces o se expulsan a través de las flores. En este caso, yo no puedo expulsar estos productos a través de las flores, ¿no? Ni tampoco a través de las raíces, porque recuerden que las raíces obviamente absorben todos mis nutrientes que tienen del suelo, no expulsan, ¿no? Entonces es algo contradictorio. Y aquí me dice en este caso que se acumulan en vacuolas o citoplasma o se expulsan mediante pelos secretores, conductos especiales o bolsas de esencia. Esta sí es obviamente porque tiene los mencionados velos secretores que yo les mencioné, tienen los conductos en este caso que sí son a través de ellos por los cuales excretan los vegetales, los productos, como les mencionaba, como el agua y la bolsa de esencias también. Recuerde, hablábamos de pelos secretores y les mencionaba un ejemplo de la ortiga, ¿no? En la ortiga yo les decía que existían estos pelitos secretores. Listo. Vamos a la siguiente pregunta, que es la 20. Me dice, la captación de nutrientes en las plantas es un proceso vital para su crecimiento y desarrollo. Esta captación está influenciada por varios factores que afectan la disponibilidad y la absorción de los nutrientes desde el suelo. Me dice, ¿qué factores condicionan la captación de nutrientes en las plantas? Seleccione la opción correcta. La temperatura ambiente y la cantidad de luz solar, la abertura o el cierre de las estomas y las características del suelo, el tipo de raíz y la cantidad de agua disponible y la presencia de otros organismos en el suelo. Recuerden que yo les hablaba sobre los factores que condicionan la captación de nutrientes y les mencionaba que en este caso la temperatura y la cantidad de luz solar no puede ser, ¿no? Porque decíamos que en este caso, a través de la expulsión o la expulsión de los productos secretores ya regulaban la temperatura del ambiente. En este caso, al momento de que existía mucha cantidad de luz solar, obviamente en este caso ellas expulsaban el exceso a través de que, como les decíamos, de, de los pelos secretores, de los conductos o de las bolsas de esencia. En este caso esto no puede ser porque este no es un factor, sino este. Y en este caso solo es el factor de que de los productos, que en este caso este sería uno de los factores. Vamos ahora con la abertura o el cierre de las estonas. En este caso ellos también regulan ¿qué cosa? La temperatura del ambiente y la cantidad de luz solar. Este factor, en la abertura o el cierre de las estonas. Listo. Y dice las características del suelo, que también es un factor que obviamente condiciona las características de nutrientes. Vamos ahora con el tipo de raíz y la cantidad de agua disponible. El tipo de raíz, en este caso, no puede ser un factor que condiciona los nutrientes porque absolutamente cualquier tipo de raíz puede absorber los nutrientes en las plantas, ¿no? Entonces el tipo de raíz obviamente no puede ser un factor. Y me dice la cantidad de agua disponible. En este caso tampoco es un factor porque no condiciona la captación de nutrientes, ¿no? En cuanto a la cantidad de agua.
Vamos ahora a la D, que dice la presencia de otros organismos en el suelo. Este tampoco es un factor que condiciona la captación de nutrientes porque independientemente de de los otros organismos que existan en el suelo, yo puedo eh, absorber los nutrientes sin ningún problema, ¿no? Entonces, en este caso, la abertura y el cierre de las histonas y las características del suelo, sí. Eso sí, en este caso son los que condicionan eh, la captación de nutrientes. ¿Por qué? Porque en este caso la abertura o el cierre de las histonas son los que me van a permitir absorber o no absorber en este caso la cantidad suficiente de nutrientes. Y las características del suelo también condicionan en este caso la captación, porque si es un suelo árido, no tengo los suficientes nutrientes, ¿no? En este caso en mis plantitas. En cambio, al ser un suelo fértil, ahí sí tengo todos los nutrientes necesarios, ¿no? Entonces sí, sí es en este caso que los factores que condicionan la captación. Listo. Tal vez alguna pregunta o alguna duda en esta pregunta. Tal vez algo que ustedes quieran aportar o decir como que, profe, ¿por qué no puede ser la C? ¿Por qué no puede ser la D, la A? ¿Lo todo claro? Listo, seguimos. Nos vamos con la pregunta 21 y nos dice, la fecundación es el proceso en el cual se produce una función de gametos, dando lugar a la formación de un cigoto que luego se desarrollará en un embrión. Listo. Dice, ¿qué ocurre durante la fecundación? Dice, división del cigoto en múltiples células. No, porque recuerden que recién se está formando el cigoto. Entonces, obviamente, no puede ser la división del cigoto en múltiples células. Me dice, ¿la unión de dos óvulos para formar un organismo? No. ¿Por qué? Porque obviamente debo formar yo un cigoto a través de un espermatozoide y un óvulo para formar un embrión. Y me dice la formación de capas germinales, que en este tampoco es obviamente porque yo estoy formando que un embrión, no unas capas germinales, ¿no? Esto en cuanto a la pregunta 20. Y bueno, nos quedamos hasta ahí y sigan revisando, ¿no? Nos quedaron pendientes unas preguntitas, pero sigan revisando. Y cualquier duda o inquietud, me escriben a través de mi WhatsApp y ahí pues solvento cualquier duda, ¿no? Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Con todos que tengan una linda noche. Hasta luego. Gracias.